Bienvenidos a este nuevo capítulo de un curso de Historia del Arte para aquellos estudiantes de segundo de bachillerato. Hoy vamos a hablar de Roma, ya con un poco más de tecnología. Y bueno, pues en los capítulos anteriores estuvimos viendo los diferentes órdenes griegos, las partes del templo griego, que repito, son fundamentales para entender Roma y prácticamente el resto del arte, sobre todo de la escultura y de la arquitectura. Así que es muy importante que veáis los vídeos anteriores y os enteréis bien para poder continuar. Bueno, en Roma vamos a empezar viendo el Imperio de Occidente, que se desarrolla durante varios siglos, empezando desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, que como bien sabéis es la caída del Imperio de Occidente, y después se continuaría con el Imperio de Oriente, con el Imperio bizantino. Pero eso lo veremos en el arte prerrománico y en el arte propio bizantino. Así que comenzamos con la Maison Carrée de Nimes, que bueno, es el templo mejor conservado actualmente por fuera del mundo, y bueno, pues se encuentra en una ciudad del sur, del sureste más bien, de Francia, en Nimes. Y bueno, pues es el templo, lo que queda del templo del centro del foro, ¿no? Que era la zona centro donde se desarrollaba todo el comercio, digamos como la plaza grande del pueblo donde se reunía toda la ciudad y toda la plebe, ¿no? Es el foro, ¿no? El centro de la ciudad. Y bueno, pues esto representa más o menos lo que sería el foro, es la plaza, y luego el templo, como vemos, tiene las mismas partes que el templo griego, excepto una cosa nueva que se añade, que es que el estilobato y el estereobato se le añade a los laterales una cosa, que es como una elevación, es una elevación del propio templo, y a esta parte que se eleva la vamos a llamar podium, ¿vale? Es la parte que está justo debajo de las columnas, esta parte que tenéis a los laterales de la escalinata, y esa parte se llama podium, ¿vale? Muy importante. Y bueno, ya vemos también el friso, las columnas, el orden combinado o mixto que decíamos en los capiteles. Luego tenemos el frontón, el tímpano que tendría unos dibujos por lo general, pero pues con el paso del tiempo pues se han perdido. En la siguiente imagen vamos a hablar del Panteón de Agripa. Es un panteón que hay en Roma donde están enterrados los políticos más importantes de Roma bueno, y de los tiempos más modernos, ¿no? Pues aquí en el Panteón de Agripa vamos a destacar sobre todo, aparte de la estructura, que también habría que hablar de ella, que digamos que la portada conserva las partes principales del templo, esta vez sin podium, pero lo que vamos a destacar de aquí es la gran cúpula. A partir de esta cúpula se van a construir el resto de cúpulas de todo el arte, ¿no? Esta cúpula del Panteón de Agripa es la que tenemos que destacar para decir que fue la primera gran cúpula de templos y de estructuras de palacios que va a ser como ejemplo para el resto de estructuras que se van a desarrollar a lo largo de los siglos. Así que este Panteón de Agripa es muy muy importante, ¿vale? Luego, como no, el Teatro de Mérida. El Teatro de Mérida es un teatro que merece la pena ver siempre. Es un teatro que está en España, en Mérida. Y bueno, pues es uno de los teatros mejores conservados, aunque reconstruido en cierta parte en los últimos años. Se siguen haciendo representaciones en este teatro, y decir que no solo se conserva en este complejo el teatro, sino que también hay un anfiteatro al lado, es decir, que son varias ruinas, ¿no?, a lo largo de Mérida, y bueno, en este centro se conserva el teatro y el anfiteatro justo al lado.
del Coliseo de Roma, bueno, pues seguimos destacando las partes del templo, ¿no? Se ve claramente, pero vamos a añadir una cosa que no estaba antes y es la curva, ¿no? A partir de aquí se empieza a introducir un poco más el arco curvado, ¿no? Ese arco de medio punto que lo empiezan a utilizar los romanos. Y el Coliseo es el gran ejemplo. Realmente el Coliseo es uno de los anfiteatros peores conservados, realmente, ¿no? Porque digamos que la estructura que vemos partida a la izquierda estaría rodeando todo lo que viene a ser todo el anfiteatro, ¿no? Pero bueno, tenemos otros ejemplos como la arena de Verona o la arena de Nimes, también muy famosa por los toros. Pero aquí lo que hay que destacar, sobre todo, es, bueno, pues seguimos viendo esas partes del templo, ¿no? Ese orden jónico con las volutas que podemos observar en las columnas, ¿no? Eso es lo que hay que destacar de estas construcciones, ¿no? Luego tenemos la Basílica de Magencio, que bueno, que realmente de basílica queda poco, ¿no? Es una basílica ya de la Roma más cristiana, ¿no? Bueno, Magencio eh, mandó construir, ¿no? Esta basílica. Lo que pasa es que ya de la basílica queda muy poco que comentar realmente, o sea, son todo ruinas, pero bueno, digamos que la imagen es esta, pero podríamos comentar todas las partes del templo porque realmente las tendría, ¿no? El templo romano, vemos que ya es verdad que es un templo ya más avanzado, digamos que no tiene las mismas técnicas que al comienzo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo un templo que hay que comentar igual, excepto que aquí hay tres naves, ¿no? Y eso es lo que hay que comentar más aquí. Luego el puente de Alcántara en Toledo, el puente de Alcántara de Toledo es muy famoso, está justo al otro lado de Toledo, ¿no? Hay dos puentes, ¿no? Uno medieval y este romano, aunque con remates medievales, bueno, porque con el paso del tiempo, pues bueno, la reconstrucción y los detalles y tal, pues se iban añadiendo posteriormente. Pero vamos, este puente es muy famoso, hay que conocerlo y nada. Y decir que las construcciones romanas no llevaban cemento, o sea, todo se sostiene gracias a la gran presión que hay entre las piedras. Realmente aquí no hay ningún cemento que sostenga nada, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto se sostiene con las diferentes piedras sillares que se van poniendo de forma tan pegada, ¿no? Que no hay espacio ni para el aire y por lo tanto no se puede caer de la gran presión que hay entre las piedras. Luego aquí tenemos el acueducto de Segovia, que yo creo que es el arte romano, bueno, las construcciones romanas en España, bueno, en la Hispania de aquella época, yo creo que es lo más importante a destacar, ¿no? El acueducto de Segovia, hay que conocerlo sí o sí, vamos, o sea, esto es un punto fundamental, incluso de visita, vamos. Luego tenemos el arco de Tito en Roma, que lo vamos a ver de dos formas, porque el arco de Tito de Roma lo veremos también como relieves, porque tiene unos relieves realmente espectaculares. Y bueno, el arco de Tito de Roma está en las zonas de las ruinas de Roma, y es un arco del triunfo. Aquí lo que tendríamos que hablar es como, no solo como elemento decorativo, sino como elemento de ensalzamiento de la guerra, de la victoria de Roma y como arquitectura, porque para la escultura ya lo vamos a ver en breve, pero realmente aquí lo que hay que destacar, bueno, pues seguimos viendo en la propia portada en el Arco del Triunfo de Tito es las bases del templo. Abajo tenemos la basa, ¿no? Y justo abajo, que no se ve en la imagen, estaría el podium. Y luego seguimos y vemos las columnas con el fuste, unas están estrelladas, otras no, pero bueno, vemos el orden mixto, ¿no? Con hojas de acanto y con volutas. Luego vemos el friso. Y arriba, bueno, pues en vez de tener un frontón, pues tenemos un panel, por así decirlo, ¿no? Es una inscripción donde se ensalza la victoria de Tito. Por otro lado, tenemos las esculturas de bulto redondo, que las esculturas de bulto redondo, para que lo entendáis, son las esculturas, digamos, que se puede dar la vuelta, ¿vale? Que puedes dar la vuelta y están
talladas tanto por un lado como por el otro. Entonces, a partir de aquí tenemos 4 tipos. Tenemos los bustos, que son los que están hechos a partir del pecho para arriba o hombros hacia arriba, ¿no? Y para que se vea la cara de, en general, el emperador o el dios que se va, digamos, a venerar, ¿no? Y luego, por otro lado, está el toracato, que como su propio nombre indica, eh, en el latín, claro, pues está cubierto por una coraza, ¿no? Entonces podemos ver ahora la coraza del Augusto Prima Porta, que es la imagen que tenéis ahí, que luego la veremos. Podéis ver perfectamente la coraza que lleva, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la ecuestre, que es la que van a caballo, en este caso es de bronce. Y por último tenemos el togato, ¿no? Que como también su propio nombre indica, pues llevan una toga o una túnica, ¿no? Todas esas esculturas. Aquí tenemos la columna de Trajano, que la columna de Trajano, bueno, pues podemos destacar las partes del templo, ¿no? Porque abajo tenemos lo que sería el podium, la basa, el fuste de la columna, y luego arriba el capitel, que en vez de estar rematado, bueno, pues con un orden, está rematado con una escultura de bronce del propio Trajano. Trajano era un emperador hispano, ¿vale? De la península ibérica, que, bueno, pues consiguió numerosas batallas para el Imperio Romano y pues lo que relata la columna que está en Roma es las batallas que ganó el emperador Trajano, ¿no? Y entonces tenemos pues durante toda la espiral que podéis ver, aunque así de lejos no podéis apreciar ninguna imagen, pero ahora os acercaré un poco una imagen para que podáis ver los relieves bien, pues veremos realmente la cantidad de relieves, ¿no? De luchas que hay de las victorias del emperador Trajano. Como decía antes, aquí tenemos el Augusto Prima Porta, que bueno, es una escultura de Augusto, ¿no? Haciendo el saludo romano. Y bueno, pues es una escultura de bulto redondo hecha en mármol. Y nada, pues eso es lo destacable, ¿no? Que es un toracato, ¿no? Y bueno, pues decir las características fundamentales de la escultura, pues como decíamos en Grecia, ¿no? Digamos que la belleza idealizada, hay un movimiento, se nota que está mucho mejor la técnica, ¿no? Porque vemos que la toga que tiene, la capa que tiene, está mucho más trazada, está mejor conseguida, los relieves de la coraza también, digamos que tiene una elaboración más que, por ejemplo, los arcaísmos, ¿no? Y que la escultura griega clásica, ¿no? Ella, digamos que es como una etapa más evolucionada, pero sigue manteniendo, digamos, esa belleza idealizada. Por otro lado tenemos esta escultura en bronce de Marco Aurelio de forma ecuestre, que también sigue siendo un bulto redondo, pero ya digo, o sea, es importante que mencionéis todas las características de cada escultura porque es lo que va a ir sumando puntos a vuestro examen. Luego, como decía al principio, en lo del arco de Tito también se ve la cantidad de relieves que hay. Hay un montón de relieves. Entonces, tanto a izquierda como a derecha podemos ver las dos batallas más importantes que son las que le van a dar la victoria a Tito, que en ambos casos está presente, ¿vale? En las dos escenas. Una está a caballo, ecuestre, pero siguen siendo relieves, y en la otra se ha perdido, pero estaba en el centro de la escena, ¿vale? Y entonces, bueno, pues realmente lo que se está viendo aquí son las victorias, el ensalzamiento de las victorias de Tito. Y vemos que el relieve es a cual mejor, ¿no? Es espectacular. Haciendo referencia a lo anterior, pues tenemos los relieves de la columna de Trajano, ¿no? Una de las varias de las escenas, que vemos como la espiral que va subiendo va recogiendo todas las batallas con los soldaditos que vemos por ahí, en las que Trajano ha conseguido la victoria para Roma, para el Imperio Romano. Y bueno, pues aquí me despido, hasta el próximo vídeo, espero que nos veamos pronto porque la próxima vez toca Bizancio y el comienzo del arte cristiano y el final del Imperio Romano. Hasta pronto.